Esta tarde vamos a conversar con Juan José Calle. Juan José es gerente general del Jockey Plaza, es integrante del consejo directivo de la Asociación de Centros Comerciales e integra el comité directivo de la CONFIEP. Buenas tardes, Juan José. Gracias por esta conversación. Buenas tardes, gracias. La primera pregunta es natural. ¿Cuál es la relevancia de la industria de malls en el Perú? ¿Cuál es el nivel de facturación? ¿Cuántos trabajadores emplea? ¿Cuántos malls hay en el Perú? ¿En Lima? ¿En provincias? En fin. Bueno, la industria de centros comerciales es una industria que ha venido mostrando un dinamismo importante en las últimas décadas en nuestro país, que te diría que tiene la virtud de, entre muchas, digamos, de dinamizar una serie de otras actividades como son la construcción, el comercio minorista, los servicios, etcétera. Hoy en día, dentro de la Asociación de Centros Comerciales, tenemos cerca de 90 malls. Hay algunos que todavía están en construcción, pero digamos que hay cerca de 90 malls que generan empleo en su ecosistema de cerca de 180.000 personas, todo empleo formal. Alberga a cerca de 10.000 pequeños comerciantes, cadenas, algunos más grandes, módulos, emprendedores, en fin, muy diversos, grandes operadores también, como las tiendas por departamentos, supermercados, servicios, bancos, etcétera, y factura alrededor de unos 27.000 millones de soles al año. Todo esto genera, digamos, es comparable con un 3% del PBI, todo este movimiento que se genera. Pero diría que una de las virtudes más importantes, aparte de darle a los ciudadanos los servicios que se merecen y la oferta que se merece, es un tremendo formalizador de la economía. En nuestro país, la informalidad todavía, ¿no? En el comercio es muy grande, la mayor cantidad de los bienes se transan en galerías, mercadillos, en espacios informales. Hoy día, en medio de esta crisis, de esta pandemia, nos damos cuenta lo malo que es ser tan informal, digamos, lo Claro. difícil que es ordenar algo, digamos, desde la informalidad. Y por otro lado, tiene la virtud de ser un ente recaudador, muy importante, no solamente del IGB, del impuesto a la renta, sino que además en aquellas comunidades, en aquellos municipios donde se instalan los centros comerciales, son generadores de rentas para los municipios, en la mayor parte de ellos es el principal contribuyente, y esto tiene Claro. un impacto sin duda en los servicios que reciben los vecinos en aquellos distritos, barrios, comunidades donde se desarrollan este tipo de proyectos. ¿Y estos malls están mayoritariamente distribuidos en la zona de costa? Yo sé que también hay malls por ejemplo, en Huancayo, hay otras ciudades andinas que también hay malls que han ido creciendo los últimos años, ¿no? Más de la mitad de los malls están en provincias, están en ciudades del interior del país. Digamos que están cubiertas todas las grandes capitales de nuestros departamentos, de nuestras regiones. Estamos en ciudades secundarias y todavía hay espacios para permealizar más esta actividad. Todavía hay mucho espacio por crecer. Para que tengas una idea, eh, nosotros tenemos hoy día 2,7 centros comerciales por millón de habitantes. Países como Chile, Ecuador o Colombia, para irnos, esos indicadores están por encima de 5. Entonces, ahí hay un espacio grande para crecer. Todavía en el Perú estamos muy atrás en eso, tenemos espacios, por ejemplo, en la ciudad de Lima, como San Juan de Lurigancho, donde viven 1.300.000 personas y no hay un solo centro comercial. Hay un proyecto que ahora estará detenido probablemente, ¿no? Pero no hay un solo centro comercial en un área o una cantidad de gente donde deberían haber 5 o 6. Los indicadores del comercio minorista formal todavía estamos muy por debajo de lo que podríamos alcanzar. Si hay una categoría o un canal de distribución del retail moderno por excelencia, son los autoservicios, los supermercados. Nosotros en todo el Perú debemos estar, no llegamos a los 500 supermercados sumando todas las cadenas, Plaza Vea, Macro, Totus, Wong, Metro, etcétera. No llegamos a eso. En Chile, por ejemplo, hay 1.570. En Colombia hay 1.000.
Entonces, claro. creciendo el 100% de este tipo de formatos que además ayudan a anclar muchos centros comerciales, los power Sí. centers normalmente están anclados por este tipo de... Todavía hay mucho camino por recorrer. Y, y, y estamos, digamos, los grupos desarrolladores y operadores están comprometidos con este desarrollo que espero ahora, cuando regresemos después de esta cuarentena, hayamos aprendido la lección de lo importante que es dinamizar la actividad privada, la empresa privada, y que todos facilitemos de alguna manera que estos proyectos puedan fluir con más rapidez. Tú eres un experto en minería y has sufrido en carne propia la excesiva burocracia, la excesiva lentitud en sacar adelante los proyectos. Los centros comerciales no son ajenos a ello. Los proyectos se demoran 3, 4 años en promedio desde que uno tiene el terreno y comienza a iniciar los trámites, Claro, claro. una serie de limitaciones. Han habido casos clamorosos, por ejemplo, como el molde Puruchuco, que se ha demorado más de 10 años. Por supuesto. Ahora, pongamos en contexto actual, en el contexto de la pandemia, yo entendería, es un poco obvio que todos los malls están detenidos. Tú has dicho que incluso la construcción de algún mall se ha detenido. No sé si esto es, digamos, absoluto o en algún mall, por ejemplo, podría haber supermercados que tienen un acceso limitado. Bueno, sin duda, ¿no? O sea, todos aquellos centros comerciales que tienen supermercado, bancos y farmacias, que son las 3 actividades que hoy día pueden funcionar, están funcionando, ¿no? Yeah. Con una operación muy limitada, por cierto. Pero, digamos, eso está funcionando. Todas las demás operaciones, todas las demás actividades, digamos, están suspendidas, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo compatibilizar el aislamiento social con la existencia del mall? En el sentido que, digamos, se va a levantar la cuarentena en 15 días, 20 días, pero después va a continuar un proceso en el cual es necesario mantener el aislamiento social. ¿Qué están pensando ustedes en este proceso gradual de reapertura de las actividades económicas? A ver, ya la industria de centros comerciales era una industria que estaba pasando por un periodo de transformación, de innovación, de replanteamiento, ¿no es cierto? Hoy día, frente a una realidad concreta de esta naturaleza, hay que acelerar muchísimas de estos cambios que están todavía dando vueltas por ahí. Por ejemplo, la venta online, ¿no es cierto? El tipo E-commerce. de contratación con los locales. En fin, todo eso obviamente va a haber un antes y un después. O sea, nos queda clarísimo que la industria va a tener que hacer grandes cambios y que nos tocan un par de años muy duros porque todo ese periodo de transición nos va a afectar sin duda. Sin embargo, estos son proyectos de larguísimo plazo, son proyectos que van a tener el tiempo, como ha ido ocurriendo, para irse reconvirtiendo, irse readaptando a la nueva realidad. Pensando en el cortísimo plazo, digamos, una vez que se levante la cuarentena, hemos desarrollado en la Asociación de Centros Comerciales los protocolos necesarios que recojan todas las recomendaciones sanitarias, todas las recomendaciones de salubridad y que estamos listos para implementar desde la toma de temperatura a cada persona que ingrese a las instalaciones, ingreso a foros limitados, probablemente hayan categorías que no abran desde un principio, como serán los cines o los juegos infantiles, y no solo porque la autoridad no se lo permite, que ese es otro elemento, sino porque las personas toman conciencia. Yo no creo que nadie quiera subirse a un avión, por ejemplo, va a tomar un tiempo a que eso ocurra, Exacto. o quién va a querer ir al cine, ¿no es cierto? O llevar a tu hijo a los juegos infantiles. Probablemente las costumbres cambien y hay que ir adaptándose a ello poco a poco. Eso sin duda va a tener un impacto severo en la economía de los centros comerciales y todos estamos haciendo los esfuerzos en la medida de las posibilidades para poder mantener a flote el negocio, no interrumpir la cadena de pagos y sobre todo salvaguardar la mayor cantidad de puestos de trabajo que se pueda, ¿no? En ese sentido, aplaudimos las medidas, digamos, que ha planteado
el Ministerio de Economía a través de Reactiva Perú, que ayer ha sufrido un ajuste un poco más razonable, digamos, que ha sido publicado hoy día en el peruano, para poder que más empresas accedan a estos beneficios, para que esas empresas puedan también atender sus obligaciones, entre ellas los compromisos que tienen con los centros comerciales, y ese dinamismo no se pare, digamos, A, bruscamente. a eso quería ir un poco ya para ir finalizando, Juan José. Hoy día, ¿cómo están manejando la coyuntura muy específica en términos de los contratos de alquiler, los arrendamientos? ¿Todo eso está suspendido? Digamos, ¿cómo están enfrentando como gremio la situación de los alquileres y los ingresos que le generaban la actividad económica en los centros comerciales? Bueno, como te decía, la situación es una situación pues muy peculiar, ¿no? Muy, eh, este, Extraordinaria. absolutamente, ¿no? Sorpresiva para todos, digamos, ¿no? Hace 4 meses no teníamos ni la menor idea, cosa que tenemos que aprender, porque hace 4 meses ya sabíamos que había una pandemia en alguna parte del mundo y nos demoramos en reaccionar, todos nosotros como personas, ¿no? Hoy día yo creo que esto, con el nivel de interconexión que tiene el mundo, probablemente este tipo de situaciones se presenten nuevamente y sabremos reaccionar mejor, con más tiempo y más previsión. Pero cada centro comercial, cada empresa tiene sus propias características, pero te diría que dentro de nuestras operaciones, las empresas que están con nosotros son distintas también. Hay empresas que son muy grandes, que tienen una espalda muy grande y que si, deben poder pagar lo que nosotros pensamos. Si alguien puede pagar, tiene que pagar. Si yo puedo pagar la luz, debo pagar la luz. Si le puedo pagar a mi empleado, debo pagarle a mi empleado y no sumarme, digamos, al cargamontón, porque lo único que hacemos es perjudicarnos todos. Entonces, hay empresas grandes, empresas medianas, empresas cuya actividad ha seguido funcionando, como los bancos, las farmacias, los supermercados, y hay también muchas empresas pequeñas, emprendedores, pequeños empresarios, a los que habrá que ayudarlos incluso a acercarse a utilizar las medidas de salvataje que ha puesto el gobierno o colaborar con ellos para darle los plazos suficientes para que puedan reconvertir o rehacer su negocio y retomar sus actividades. Yo creo que hay esa voluntad, creo que está presente en nuestra actividad. Tenemos por esencia, digamos, por definición, siempre una mirada de largo plazo, ¿no? Y creo que se está enfrentando así. Hay los diferentes tipos de empresas habrá que tener diferentes tratamientos, ¿no? Claro. Yo creo, como dices tú, se ha aprobado hoy día ya el decreto de urgencia que perfecciona el mecanismo de Reactiva Perú. Entiendo que en los próximos días ya se estará aprobando el reglamento y que esto permita pues que empiecen a fluir esta liquidez que permita sostener al sector empresarial, que es tan importante para la actividad económica del país. Así que no sé si tienes algunas palabras finales. Yo por mi lado agradecerte mucho el dedicarnos unos minutos para esta conversación. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, yo quisiera hacer una reflexión que creo que merece la pena resaltar. En momentos como estos, en estos momentos de crisis importante, salta a la vista, por ejemplo, la reacción y la capacidad del empresariado peruano. El empresariado peruano es mal visto por gran parte de la población o tiene injustamente mal visto. Pero lo que queda claro en estas circunstancias es que si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, hay pobreza. Y si no hay empleo, la gente no lleva qué comer a su casa. Este es un tema de economía también, es un tema de la necesidad de mantener a las empresas a flote para que los empleos produzcan, para que la gente y la población pueda llevar el alimento a su casa. Por lo tanto, eso tiene que entenderse. Y por otro lado, la reacción que ha tenido el empresariado, te diría en su gran mayoría, de activar una cantidad de apoyo, de solidaridad, de gestión para la adquisición de ventiladores, medicinas, alimentos, etcétera, que se ha puesto en evidencia, digamos, en las últimas semanas, es algo que hay que aplaudir. Capacidad que a veces el Estado no tiene, o Y capacidad que... muchas veces
son estas apoyos o contribuciones silenciosas, creo, porque no todos sabemos, digamos, cosas que están haciendo las empresas, ¿no? Así Sin que, duda, sin duda, claro, ¿no? Sin claro. duda. Por lo tanto, hay que destacarlo porque no podemos permitir, digamos, en silencio, ¿no? Que se siga mirando al empresariado como el malo que quiere reducir empleos para poder mantener sus ganancias. No, acá sí queremos flexibilidad en el tema laboral es para mantener el empleo de la mayor cantidad, para que la empresa no quiebre, porque si quiebra la empresa, perdemos todo, ¿no? Bueno, Juan José, muchas gracias. Espero en otra oportunidad poder conversar nuevamente contigo. Ha sido un gusto Con todo conversar. gusto, Jaime. Gracias por la invitación.